La paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Continuamos con esta enseñanza sobre el hombre de pecado y sobre el anticristo o cuerno pequeño. Hoy estamos en la enseñanza 25 y ahí vamos poco a poco avanzando hacia ese propósito tan importante que es poder llegar a acercarnos al libro del Apocalipsis. Después de que miremos, estudiemos, escudriñemos cada uno de estos principios en los que nos estamos comprometiendo a estudiar. Así que estamos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y miremos aquí la característica más importante de este hombre de pecado, que lo tendría que manifestar o mostrar o dejarlo ver la apostasía. O sea que en medio de la apostasía es que se nota. Es imposible que no se note por la apostasía. Entonces por eso dice que el Señor no vendrá hasta que no venga la apostasía, y esa apostasía que es que el pueblo de Dios, gente que está casada con Yahweh, se vaya contra Yahweh. Entonces miren las características de este hombre de pecado. En el verso 4, el cual, el hombre de pecado, que se manifestó en la apostasía, o sea que se fue contra Dios siendo de Dios, estando casado con Yahweh, el cual se opone y se levanta contra todo lo que tiene que ver con Dios, todo. Y acordémonos que el Señor, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo con unos propósitos muy definidos en todo el Primer Testamento, en el Tanakh, 39 libros, muy definido. Entonces se opone y se levanta, se opone y se levanta, ese hombre de pecado, contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, a tal punto. Mire una de las características más especiales del hombre de pecado, que se sienta en el templo de Dios, como si fuera Dios, usurpando el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios. Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre por un día más que nos permites, Señor, escudriñar tu palabra, reunirnos para estudiar tu palabra. Dios mío, gracias por la vida de mis hermanos, por los que se esfuerzan, no simplemente por estar en una religión día tras día, sino por conocerte y por entenderte, pues ese es tu más alto, Señor, propósito. Dice que tú dices en el Salmo 138:2, que tú engrandeciste tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Imposible conocerte si no conocemos tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos permite reunirnos en pos de ti, en pos de tu Espíritu y en pos de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Gloria a Dios, hermanos. Muy importante, porque con este estudio que va a ser tan profundo, vamos a lograr algo. Primero, hemos puesto como alta prioridad la enseñanza, el enseñar la palabra de Dios y crecer en el conocimiento de Dios, porque esta enseñanza es diferente a todo lo que se nos ha enseñado siempre, diferente. Aquí escudriñamos verdaderamente todas las escrituras, todas.
Muy importante. Y en ese mismo sentido, y en ese mismo propósito, de escudriñar, de cavar y ahondar, hasta que nosotros pongamos la palabra de Dios como el único y grande y verdadero fundamento de nuestra vida, su nombre y su palabra. Imposible poner a Dios por encima, darle la gloria que es debida a su nombre tan grande, si no conocemos su palabra, si no escudriñamos su palabra, si nos conformamos con las reunioncitas de siempre para decir amén, para estarnos congregando. En eso nos quedamos demasiado cortos, pero esa es la iglesia a nivel general. Entonces nosotros nos hemos puesto como alta prioridad y propósito el escudriñar la palabra, el escudriñar las escrituras, el hacer de las escrituras la más alta prioridad de nuestras vidas. Porque a través de las escrituras es que conocemos al Señor, a través de las escrituras es que somos renovados, somos regenerados, somos santificados, porque la palabra es la que santifica, la palabra es la que limpia, la palabra es la que trae luz, como dice el salmista. ¿Con qué limpiará el joven, el adulto, el anciano, cualquiera su camino? Dice, con obedecer la palabra de Dios. Pero no podemos obedecer lo que no conocemos. Y dice que lámpara es a nuestros pies la palabra, y lumbrera en nuestro caminar diario. Entonces, la palabra. Y esto nos va a llevar entonces a un propósito por primera vez. Lo que hace que usted y yo estamos en los propósitos del Señor estudiando la palabra de Dios, que son 66 libros. Qué maravilloso va a ser cuando hagamos del libro del Apocalipsis parte de nuestra Biblia. El libro del Apocalipsis, hacerlo parte de nuestra Biblia. Porque es certero, es real. Es conocido por todos nosotros de que el único libro que lo vemos como algo lejano, interpretado por muchos hombres, que Dios prohíbe la interpretación privada, poder llegar a través de estos principios a hacer del libro del Apocalipsis parte de nuestra Biblia. Ya es parte, aquí está, ya es parte, pero realmente es como si no lo fuera. Para la casi totalidad de la iglesia ha sido, incluyéndome a mí, es como si no lo fuera. Pero a través de este estudio, usted y yo vamos a poder lograr hacer del libro del Apocalipsis parte de la Biblia, de nuestra Biblia. Entonces, ese es el propósito de estudiar, no simplemente profundizar, no, el estudio que estamos haciendo es para enfrentarnos al libro del Apocalipsis, para que por primera vez se abra ante nuestros ojos, y la misma Biblia abriéndose para usted y para mí. Entonces, muy importante, hermanos, que a lo que nos va a llevar este precioso estudio de estos fundamentos para poder estudiar el libro del Apocalipsis. Entonces, como estamos viendo acá, el centro de la enseñanza del hombre de pecado, del anticristo, del hijo de perdición, el centro es lo que él hace, o lo que representa ese hombre de pecado, lo que hacen y lo que producen. Porque cuando usted hace algo, eso produce algo. Entonces, y que él se mueve en medio, el agua que lo lleva es la apostasía. Y la apostasía no es otra cosa que apartarse de Yahweh, cerrarle toda puerta a Yahweh. Así él dijo en Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Llamó y llamó y llamó a través de su hijo por 3 años y medio.
al punto que faltando 2 o 3 días para que lo crucificaran, Él les da el resumen y la sentencia entre Mateo 23 y Mateo 24. Ya cuando le dicen al Señor, ¿no ves estas piedras y estos edificios tan maravillosos? Ahí el Señor les da la sentencia, porque Él sabe que en 2 o 3 días más lo iban a crucificar y lo iban a matar. ¿Quién? Esa generación. Y todo lo que Él les resume desde Mateo 1 cuando llegó hasta Mateo 24. Entonces, ese es el propósito de este hombre de pecado: irse contra todo lo que representa a Dios. Ya lo acabamos de leer. Lo que pasa es que, mire, para usted y para mí, hermanos, ha sido muy fácil. Como cuando usted pone mantequilla en el piso y se quiere deslizar, usted se desliza, nos deslizamos fácil en la enseñanza que nos han dado. Entonces esa enseñanza nos llenó tanto, ocupó tanto el lugar de nuestra mente y nuestro corazón, que se quedó ahí. Y es muy difícil, hay gente que la hace casi imposible sacar esa enseñanza. Entonces ven al hombre de pecado como el diablo, lo ven como el todopoderoso diablo. Y la Biblia dice claramente que el diablo fue expuesto, fue humillado, ya lo estudiamos. Revise, hermano, repase cada una de las enseñanzas. Van 25 con estas. Repase, que han sido estudios muy profundos, pero reveladores verso por verso. Entonces podemos ver de que el Señor lo expuso, lo avergonzó. Dice la palabra que en la cruz le dio la estocada final. Dice que le quitó el botín, dice que lo ató para poder quitarle el botín. Él da el ejemplo. Entonces el Señor hizo todo eso, se quitó todo eso del medio y quedó limpiecito. Pero ahí se le levantó el hombre de pecado. Hombre, ojo, no diablo, hombre, con esa característica o ese espíritu de maldad, ese espíritu de controlar todo y de no querer ser controlado por nadie. Acuérdese que cuando usted y yo venimos al Señor éramos libertinos, no libres, libertinos, libertinaje. Y no queríamos control, pero cuando uno viene al Señor, inmediatamente comienza el control. Cuando uno viene al Señor, uno está enseñado a tomar decisiones. Por ejemplo, en medio de esta pandemia, si uno realmente no está en el Señor, usted va a una tienda y esta tienda, sobre todo en las que preguntan su cédula, y entonces, como no son policías, no lo obligan a usted. Usted le da un número de cédula que se le ocurra. Y puede ir todos los días. Si usted da un número de cédula diferente, usted se da cuenta de que hoy es el 2, entonces hoy le dice que su cédula les da un número que termine en 2, y así cada día. Era muy fácil para nosotros. Pero cuando venimos a Cristo, ya la Biblia dice que el que en lo poco le es fiel, en ese honrarlo, porque somos templo del Espíritu Santo, fuimos comprados a precio. Entonces en esa cosita tan pequeña de ir a una tienda y decir una mentira, es lo que Dios espera, que le seamos fieles, que dejemos ese espíritu del padre de mentira, porque ya somos de otro que nos compró, nos libertó, a él lo ató y le quitó el botín, y nosotros éramos parte de ese botín. Entonces cuando venimos al Señor, todo tiene que cambiar. Por eso dice que el que está en Cristo, nueva persona es, nueva creación es, nacida de arriba. Las cosas viejas, todas esas mentiras, toda esa idolatría, todas esas traiciones, toda esa avaricia, todas esas vulgaridades, todos esos pensamientos malos, todas esas venganzas, toda esa falta de perdón, raíces de todo eso, dice, las cosas viejas pasaron, aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, por eso dice que andemos en las pisadas del Señor. Dice que el que dice que está en el Señor debe andar como Él anduvo. Eso es cristianismo. Entonces, eso vino a la cúpula primero que a nosotros, hace 2000 años. Y no quisieron. Esa generación no quiso. Y esa generación tenía un orden jerárquico. La Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. En Ezequiel capítulo 8, 9 y 10, el Señor le mostró a Ezequiel cómo 70 sacerdotes, o sea, el Sanedrín,
incluyendo el sumo sacerdote. Dicen que cómo cometían pecados abominables en el templo del Señor, porque habían hecho unas habitaciones en el templo de Salomón, y cometían abominaciones. Y dice que 25 también de los ancianos, dice que de los principales, dice que le daban la espalda al templo y adoraban al sol. Dice que las mujeres lloraban por Tamuz, ese ídolo abominable. Entonces toda esa idolatría, toda esa maldad que el Señor le dice a Ezequiel: Ezequiel, míralo, todo lo que hacen estos hombres para sacarme de mi santuario. ¿Qué fue lo que hizo esta cúpula? Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que para nosotros tenemos en la mente de que el hombre de pecado es un todopoderoso, porque eso es lo que se aferró a través de toda la enseñanza que nos han dado. Nada más incierto que eso, nada más falso que eso. La Biblia describe, y hoy vamos a ver algunas cosas profundas. Le pido al Señor que me ayude a explicarlas. Yo las entiendo muy claro, pero para explicarlas me enredo. Entonces es tremendo, porque aceptar de que el hombre de pecado, o sea, estamos viendo y estamos tirando cosas al aire. Puede ser el sumo sacerdote, puede ser el sumo sacerdocio, puede ser alguien de esa época, puede ser, hay varias hipótesis, pero lo importante es que sea la Biblia formando ese entendimiento en usted y en mi vida. Yo tengo una cosa clara, pero no, lo importante es que usted la tenga clara, lo que le enseña la Biblia, no lo que yo tenga claro. Entonces, pero porque para nosotros, como ya nuestra mente religiosa ya ha sido formada en una escuela de interpretación futurista, dispensacionalista, entonces para nosotros, para usted y para mí, con toda seguridad, que era el papado romano, y otros dan otras figuras a través de los años, han dado más de 100 figuras diferentes de quién era el anticristo, más de 100. Mucho más. Pues van 2000 años cada año diciendo quién es. Cada que pasaba algo terrible, ahí estaba la obra del anticristo, y ahí ya va a venir el Señor. Eso es lo que le dice Pablo. No se dejen engañar, porque Jesucristo no vendrá hasta que no venga la apostasía. Pero está hablando de la apostasía, no de apostasía, de lo que hoy se ve hoy en día. No, lo que se ve hoy en día no es nada, nada comparado con que viniera el Hijo de Dios con unos propósitos muy definidos a redimir únicamente. Eso lo dijo la mujer sirofenicia: únicamente vine a esta cúpula. ¿Por qué? Porque esa cúpula, o ese Jerusalén, o ese Judá, esa cúpula seguía casada con Yahweh, aunque el Señor por más de 400 años guardó silencio ante ellos por el pecado tan grave, y les dio un tiempo para que se fueran acomodando. Les envió el profeta, el más grande profeta que ha existido, que fue el Bautista, que el Señor lo tipifica como Elías, porque venía con el espíritu de Elías de atraer los hijos hacia los padres y atraer ese pueblo a Dios. No pudo, antes lo mataron. Entonces, muy importante, tenemos que ver lo que dice la Biblia. Por eso es que yo estoy seguro, porque yo ya estoy haciendo de la Apocalipsis parte de la Biblia. Es uno de los libros de la Biblia. Antes de esto, un misterio total, y creyendo lo que dice el uno y lo que dice el otro. Entonces, muy importante, para eso estamos estudiando. Entonces, no se sorprenda, hermano y hermana, si usted piensa de que el anticristo, o el hombre de pecado, o el cuerno pequeño es algo que va a venir en el futuro, ¿no? Porque esa es la enseñanza que se mezcló con nuestra sangre, con nuestras neuronas, con todo nuestro ser, porque así venimos siendo formados por años. Entonces, esperar de que en una enseñanza de una hora, en varias reunioncitas, esto se ha cambiado, la única forma que eso cambia es cuando usted le da lugar a que la Biblia le interprete. Si no, va a seguir pensando igual. Entonces, muy importante que según Segunda de Tesalonicenses, que lo acabamos de leer, según eso, ¿quién es el que se sienta en el templo de Dios, hermanos?
según segunda de Tesalonicenses. ¿Quién es el que se sienta en el templo de Dios? ¿Qué es lo que afirma Pablo? ¿De quién es el que se sienta en el templo de Dios? ¿Quién es? Nadie os engañe en ninguna manera, dice el Señor. Entonces, porque no vendrá el Señor antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces, ¿quién es el que se sienta en el templo de Dios? El hombre de pecado. Entonces, tenemos que hacer una regla de 3. Porque el sentarse en el templo de Dios es la abominación desoladora que está esperando toda la iglesia cristiana para un futuro cuando construyan un tercer templo. ¿Qué va a cometer el anticristo? Va a cometer la abominación desoladora de sentarse en ese templo. Entonces, hombre de pecado igual abominación desoladora. Eso es lo que nos han enseñado siempre. Y eso es lo que dice la Biblia. Pero esto no lo torcieron completamente. Porque interpretaron la Biblia para sacar una nueva teología cimentada en el Israel del Medio Oriente. Cimentada 100% en eso. Entonces, muy importante, que aquí yo le estoy mostrando por la palabra quién dice Pablo o el Espíritu Santo que es el que se sienta en el templo de Dios. Y sentarse en el templo de Dios es sinónimo de la gran apostasía, o sea, de la abominación desoladora. Eso es lo que dice Daniel, capítulo 11, capítulo 12 y capítulo 9. Eso es lo que dice. Entonces, muy importante. Entonces, el Señor no viene porque el poder de la apostasía es que hace que se manifieste el hombre de pecado, pero también hace que se manifieste el Señor. Ahí lo dice claramente. No vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Le dije de perdición. Entonces mire su ministerio. Y su ministerio es el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciendo de pasar por Dios. Entonces, hombre de pecado igual que se sienta en el templo de Dios, y el sentarse en el templo de Dios es igual a la abominación desoladora. Eso es lo que dice la Biblia. Y eso es lo que nos han enseñado siempre. Y eso es lo que está esperando la totalidad de la iglesia cristiana en un futuro, la casi totalidad, en un futuro templo en donde el anticristo va a hacer un pacto con el Israel del Medio Oriente. Eso es lo que enseñan. Y que se va a sentar en el templo de Dios. Entonces es la abominación desoladora. Ojo. Entonces, ya por regla de 3, hombre de pecado igual se sienta en el templo de Dios, igual abominación desoladora. Entonces lo mismo, hombre de pecado, en resumen, por regla de 3, simple, sencilla, de coquito para niños, hombre de pecado igual abominación desoladora. Ojo, ojo, que esto es Biblia. Es muy importante que entendamos esto, hermanos. Muy importante para poder entender esta enseñanza. Entonces, según segunda de Tesalonicenses 3 y 4, que ya lo acabamos de leer, es el hombre de pecado el que se sienta en el templo de Dios. Y sentarse en el templo de Dios es igual a abominación desoladora. Entonces, porque la Biblia equipara al sentarse en el templo de Dios con cometer la abominación. Ojo, muy importante, ya lo he explicado. Tome sus notas si usted está interesado en agradarle a Dios en el estudio de la palabra y no está viendo esto como una prédica más. La persona que no toma notas de esto es porque está viendo una prédica, y esto no es prédica, hermano y hermana. Esto es enseñanza profunda de la palabra, lo que nunca habíamos estado expuestos jamás. Sí a enseñanzas contradictorias totalmente, pero no a esto, no a esto, donde la palabra le está enseñando a usted a la misma par que me está enseñando a mí. Estamos siendo enseñados, estamos sentados ante el banquete de la palabra del Señor. Y estamos permitiendo que la Biblia interprete la Biblia y no yo interpretando nada. Entonces, ¿a qué equipara la Biblia con sentarse en el templo de Dios? A cometer la abominación desoladora. Pero en el contexto judío, de los maestros judíos, abominación desoladora es igual o significa abominación o pecado o maldad terrible que lleva a desolación. Eso es lo que significa. Y no lo que nos han enseñado siempre, que la abominación desoladora. Nada que ver.
abominación trae como resultado desolación. Eso es lo que significa. Tenemos que entender esto, hermanos. Anótelo, por favor. Debería tener un cuaderno así de grueso, porque vamos a tener cientos de enseñanzas. Más de lo que yo dije en algún momento. Que de pronto algunos dijeron, no, qué mentira. No. Miren, apenas estamos empezando con esta y ya van 25. Y faltan más de 16, yo diría más de 20 principios. Porque si metemos uno de los principios ahí, Babilonia, la gran ramera, el cuerno pequeño, que no está aquí de esta lista que he dado, son muchos más. Entonces, muchas enseñanzas. Qué bueno que usted tenga, hermanos, para Dios. Dios se agrada, porque esto no es una prédica. Esto no es una prédica para decir amén, esto es una prédica para que usted escudriñe, para que no trague entero ni entera, hermana. Para que pregunte, si tiene dudas me puede llamar, me puede escribir, no le dé pena. No le dé pena, estamos aprendiendo lo mismo, no le dé vergüenza. Porque cuando preguntamos, entonces salimos de la duda. Y si no le puedo dar yo la respuesta, entonces la buscamos y la ponemos por aquí para que otros hermanos la busquen y nos den a ver y la analicemos por la Biblia de si es esa. Entonces, no pretenda saber más ni saber menos, ni yo. Lo que necesitamos es entender. Para eso hay que estudiar y para eso cómprese un cuaderno grueso, por ahí de 1000 hojas. Para que tenga sus apuntes, porque es que a veces uno escribe muy grande y se ve en 5 cositas o 10 se gasta una hoja. Pero es muy importante. Entonces, que Dios equipara el sentarse en el templo de Dios con la abominación desoladora. Y que abominación desoladora significa abominación o pecado terrible que produce desolación o destrucción. Muy importante. Para poder estar en el contexto bíblico. Entonces, si el hombre de pecado es quien se sienta en el templo de Dios, es claro entonces que el que comete la abominación que lleva a desolación o a destrucción no puede ser otro que el hombre de pecado. Entonces, el hombre de pecado es el que comete la abominación desoladora de sentarse en el templo de Dios. Muy importante que entendamos estas cosas, hermanos. Porque mire lo que dice el Señor. Ojo, y hay 2 templos. Para el siglo I había 2 templos. Antes de Jesucristo había un solo templo. Uno solo. Templo de Jerusalén. Después de Cristo, 2 templos. El templo de Jerusalén más la iglesia como el templo del Dios vivo. Muy importante. 2 templos. Entonces, pero vamos a ver en cuál templo es que se sienta. ¿Por qué? Porque según los futuristas o los dispensacionalistas o los cristianos sionistas pro Israel. ¿Por qué cristianos sionistas? Porque esa nación no es de Dios. Muéstreme, hermano y hermana, no estoy siendo antisemita, nada que ver con eso, es la Biblia. Nada que ver. Muéstreme una sola razón de las cientos que yo le puedo mostrar que no, de por qué eso no es nación de Dios. Que en el año 1948 nació una nación, ya vimos que eso es mentira. Eso fue un proceso de muchos años. Eso fue un billete que le dieron a la ONU. Por eso Rockefeller le regaló el edificio de la ONU. Averígüelo, eso está en Wikipedia. Métale a Wikipedia y averígüelo. Y lo dijeron en el 47 y fue aprobado en el 48. Pero en Jerusalén ya había más de 300.000 judíos. Eso lo muestra la historia. Hermanos, entonces, la única nación que nació en un día fue la iglesia. La única. Lo dice claramente Primera de Pedro 2:9. Que nosotros, o la iglesia, los judíos primero que todo, son linaje escogido, linaje real sacerdocio, o sea, sacerdocio real, verdadero. Nación santa, pueblo adquirido. Entonces, esa nación nació en el día de Pentecostés, con constitución, con mandamientos, con un rey, con Dios, con una teocracia, con unos principios, con un sacerdocio, con un sumo sacerdote,
con un templo, con ministros, todo eso nació, mientras que lo otro, un proceso de muchos años, todavía se está conformando. Ojo, entonces, muy importante, hermanos, que no hay una sola razón bíblica para que digan, ¿se convirtieron al Señor, ellos y sus hijos? ¿Están obedeciendo todos los preceptos, mandamientos, decretos, estatutos, leyes de Dios? Cero. Entonces, eso es lo que le hace Deuteronomio. Vamos a leerlo. Es que no tengo afán, hermanos. Deuteronomio 4:30. Vamos a leerlo. Muy importante, hermanos. Mire lo que dice Deuteronomio 4:30. Mire, cuando estuvierais en angustia, está profetizando para los últimos tiempos, o los postreros días, o los postreros tiempos, o el último tiempo, Moisés. Cuando anduvieres en angustia, y te alcanzaren todas estas maldiciones, todas estas cosas, si en los, léalo en su Biblia, si en los postreros días, ¿y cuáles son los postreros días? ¿Qué fue lo que dijo Pedro el día de Pentecostés cuando le dijeron que estaban borrachos? No, hermano, nosotros no estamos borrachos. Esto fue lo que profetizó el profeta Joel en Joel 2:31 y 32. Y desde el 28 dice que en los postreros días, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestros hijos profetizarán y soñarán sueños. Entonces Pedro les dice, esto fue lo que profetizó el profeta Joel, que en los postreros días. Entonces aquí está diciendo la misma fecha, primer siglo, cuando vino el Espíritu Santo. Entonces, cuando anduvieres en angustia, Deuteronomio 4:30, y te alcanzaren todas estas cosas, todas las maldiciones por la desobediencia, si en los postreros días os volviereis, año 1948, se volvieron, mire, os volviereis al Señor tu Dios y oyeres su voz. ¿Se volvieron? No. Si leemos Deuteronomio 28:49 en adelante, que de pronto ahorita lo leemos, nada que ver. Si leemos Deuteronomio 32 sobre el cántico de Moisés, nada que ver. Entonces, ¿cuál templo? ¿Cuál templo? Estamos en el contexto de que el hombre de pecado es el que se sienta en el templo de Dios, y como tal eso es igual a la abominación desoladora, porque eso es lo que aseguran casi todos los pastores de hoy en día y de hace siglos, de que van a construir el tercer templo de Jerusalén, en esa Jerusalén que Dios la llama Sodoma y Egipto, y que hoy en día usted ve que es una de las capitales mundiales de todo lo perverso. Entonces, ¿pero por qué? Porque así lo escogió el hombre. Entonces, que se van a construir un tercer templo, y que ahí van a hacer un pacto con el anticristo en esa 70ª semana de Daniel, que ya lleva 2500 años, que no se cumple nada, y entonces hacen un pacto, y entonces él engaña a Israel, se sienta en el templo de Dios como Dios, y comete la abominación, y comienza a masacrar y acabar con el pueblo de Dios. Entonces ahí viene el Señor a salvar a su pueblo. Eso es lo que nos han enseñado. Eso no existe en la Biblia. Ya acabamos de leer. Si se volvieron a Dios, ellos y sus hijos, de todo su corazón, de toda su mente, y guardaren todos mis mandamientos, estatutos, decretos, preceptos, leyes, normas, dice, entonces se volvieron en 1948, se volvieron un año después, 20 años después, 50, hoy. ¿Usted sabe que no? Entonces, ¿por qué nos dejamos engañar, hermano? Ok, pues yo le respeto las creencias a cada cual. Entonces, respecto a esto que acabamos de ver, que si el hombre de pecado es quien se sienta en el templo de Dios, entonces el que comete la abominación desoladora, o que trae desolación, destrucción, tribulación, y que ese no es otro que el hombre de pecado. Entonces, la pregunta es, ¿en dónde, en cuál templo el que se sienta? Solamente hay dos templos, porque estamos hablando de hace 2000 años. Pablo le está diciendo al pueblo que no se dejen engañar, que
El Señor todavía no ha venido. Ellos pensaban que ya había venido. No, se va a manifestar cuando la apostasía deje ver, o el pecado tan grave que cometen, deje ver quién es ese hombre de pecado, o quiénes conforman a eso que la Biblia llama hombre de pecado. Y entonces cuando ellos cometan esa abominación tan terrible de sentarse en el templo de Dios, que enseguida vamos a ver qué significa eso, entonces ahí donde aparece el Señor y dice que lo mata con el espíritu de su boca y lo destruye con el resplandor de su venida. Ojo, ojo. Entonces, si Pablo les está diciendo en los versículos posteriores que ya ustedes saben quién es el que lo detiene, hasta que a su vez él sea quitado, entonces ¿cómo es que Pablo les está diciendo que hay alguien que detiene a alguien que no estaba presente hace 2000 años? Piense, hace 2000 años Pablo les dice, ustedes saben quién lo detiene, y hoy piensan, no, él todavía no se ha manifestado. Entonces Pablo está siendo un mentiroso que está diciendo que hace 2000 años había quien lo detenía, y si había quien lo detenía, era porque había a quien detener. Miren, por todos los lados se cae esa mentira, por todos los lados. Hay que tener siquiera 2 deditos de frente. Vean, yo tengo 2. Hay gente que tiene 5, mejor todavía, 2 veces y media mejor que uno. Entonces, así tengamos 2 deditos de frente, hermanos, esto lo entiende Coquito, un niño. Entonces, muy importante. Entonces, ¿a qué templo? Porque había 2 templos en ese momento. En el momento que Pablo está hablando, ya Cristo murió, ya Cristo resucitó, ya envió el Espíritu Santo, ya se entronó, ya les bajó y les dio gloria, poder a sus discípulos, y volvió y subió. Y entonces ya en Tesalonicenses, años 50 más o menos, Pablo está aquí diciéndoles, 50 al 52, le está diciendo de que la apostasía va a mostrar a ese hombre de pecado, y ese hombre de pecado se va a sentar en el templo de Dios, que es igual a que va a cometer la abominación desoladora. Oh, esto es muy importante. Pero ¿a dónde fue? ¿A qué templo? La Biblia lo define, hermano, es que esto es para niños. Por eso le digo que cuando terminemos, o ni siquiera sin terminar, vamos a hacer el libro del Apocalipsis parte de nuestra Biblia, porque nunca lo ha sido, y usted lo sabe. Nunca ha sido parte de nuestra Biblia, pero ya está haciéndose parte de nuestra Biblia. Y usted va a ver, cuando avancemos en estas enseñanzas y en estos propósitos y principios, usted va a ver cómo la vamos a hacer nuestra, y cómo vamos a permitir que ella misma traduzca y no ni nadie, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque mire lo que dice Jesús en Mateo 24, 15 y 16. Mire lo que dice respecto a dónde es que va a ocurrir la tribulación que les está hablando, que iba a venir sobre esa generación. Y esa generación no es otra cosa que una relación perfecta y directa, como ya vimos 15 cosas que de pronto las vamos a volver a ver, de que está totalmente ligada, es igualita al hombre de pecado. Lo que cometió esa cúpula, igualita. Ya que el hombre de pecado sea X persona o aquel otro, ok, eso se va a ir formando en su mente y en la mía, no hay problema. Entonces miren lo que dice el Señor, hermanos, en Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿a qué lugar santo se está refiriendo? Templo. Entonces ya hay una relación directa con el hombre de pecado que se sienta en ese lugar santo. Ojo, comete la abominación desoladora, o sea, la abominación que trae destrucción. Y entonces aquí el Señor le está hablando de 2 lugares santos, está considerando 2. Uno, la santa ciudad, porque él después les dice los que estén en Judá, o sea que no está refiriendo a Roma ni a Italia. Mire hermanos, esto es para niños. O sea que ya descarta aquí totalmente en esa relación hombre de pecado, igual sentarse al templo de Dios, igual abominación desoladora. Y aquí el Señor está hablando de la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Ojo, entonces mire que es lo mismo, es la unidad perfecta. Entonces mire que él no dice que los que estén en Roma huyan a Nicaragua, los que estén en Italia huyan a Estados Unidos, o los que estén en Estados Unidos, porque han inventado tantas cosas, la imaginación de los pastores, que tremendo. Entonces mire lo que dice, muy importante, a esa relación
a esa relación. Hombre de pecado, igual. Sentarse en el templo, igual cometer abominación. Ojo, igual a desolación. Muy importante. Es lo mismo, sinónimo. Entonces, por tanto, Mateo 24:15. Cuando veáis, le está hablando a sus discípulos, a hijos de Dios. No le está hablando a usted ni a mí. Hermanos, por amor de Dios. Hay varios principios para estudiar la palabra y para estudiar cualquier libro de historia, de lo que quiera, novelas, lo que quiera, para estudiarlo. Hay varios principios. Pero hay unos que son los más importantes. Uno de ellos es la audiencia, la importancia de la audiencia a la que le está hablando ese libro. Entonces aquí, o la relevancia de esa audiencia. ¿Cuál es la audiencia de Cristo, hermanos? ¿Cuál es la audiencia? Sus discípulos. Leamos desde el versículo 1. Dice que cuando el Señor salió del templo y llegaron al monte, entonces sus discípulos, ahí está hablando de Juan, Pedro, en fin, le hacen unas preguntas. Entonces, la audiencia a la que el Señor le está hablando son sus discípulos. No es usted ni soy yo. Por amor de Dios, entendamos esto, hermanos. Por amor de Dios. Su audiencia, entonces, para permitir que la Biblia interprete la Biblia, ¿cuál es la traducción de este verso? Que el Señor Jesucristo le está hablando a sus discípulos, no a usted ni a mí. Usted y yo, porque tenemos el libro. Y leemos y lo podemos leer 1.000.000 de veces. Él no les habló 1.000.000 de veces, les habló una sola vez. Y usted y yo ya hemos leído esto varias veces. Y seguimos leyendo. Mire, aquí ya lo he leído yo como 4 veces. Él a ellos les dijo una sola vez. Pero entonces, ¿a quién le habló esas palabras? Entonces, uno de los principios más importantes para permitir que la Biblia o que el libro que sea que estemos estudiando, ya sea de historia, interprete él mismo verdaderamente lo que estamos leyendo, es permitir y entender a quién le está hablando. Entonces, aquí el Señor no me está hablando ni a mí ni a usted, sino a sus discípulos. Ojo, no más, a nadie más. O sea, que la importancia de ese primer principio nunca lo podemos, porque si lo sacamos a un lado ya pervertimos y corrompimos la interpretación. Entonces sí ve lo que nos han enseñado, que eso es para nosotros, que la gran tribulación. Entonces, ¿cuántos millones de cristianos hay hoy en día con miedo de que si van a pasar, pastor, nosotros vamos a pasar por la gran tribulación? Nosotros, hermano, esto no se lo está diciendo el Señor ni a usted, ni a mí, ni a ningún pastor. Esto se lo está diciendo a sus discípulos. Y les da unas características que enseguida vemos una sola, y ya con esa sola se cae todo lo que nos han enseñado. Si entendemos. Entonces, por tanto, cuando veáis en el lugar santo está hablando del templo, está hablando de la ciudad santa de Jerusalén. Ahí está hablando todo eso. ¿Por qué? Porque ellos imposible que vieran en el lugar santo algo. Este mismo versículo es igual a Lucas 21:20. Pero ahí no dice cuando veáis en el lugar santo, hermano, la abominación desoladora. Sino dice, cuando veáis en el lugar santo los ejércitos que están rodeando la ciudad, le dice, los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces mire que es igualito esa desolación o esa abominación por el pecado de esa cúpula que produce que rodeen al lugar santo. Es muy importante. Por tanto, cuando vais en el lugar santo, la abominación que produce desolación, la traducción real, de que habló el profeta Daniel. Entonces es muy importante. El que lee, entienda. ¿Qué hemos entendido nosotros? Nada. Lo que nos han interpretado privadamente, y como tal, Apocalipsis no es parte de nuestra Biblia. Nada. No ha sido parte de mi Biblia nunca, aunque está ahí. Pero es un extraterrestre, pero va a dejar de serlo. Va a dejar de serlo, va a ser parte de su Biblia y de la mía. Y usted lo está viendo. Esto no es una enseñanza
bobita, hermanos. Esto es una enseñanza en donde la Biblia está enseñando a usted y a mí al mismo tiempo. Miren, somos alumnos, los dos al mismo tiempo. Entonces, cuando, por tanto, que le está diciendo, ves todas estas piedras, no va a quedar piedras de ese templo, todo va a ser arrasado. Y todos esos edificios van a ser arrasados. Y Jerusalén va a ser arrasada, todo. Entonces él viene y le explica, ahí en el verso 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, todo esto lo vamos a ver verso por verso cuando estudiemos Mateo 24. La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Entonces, a ver, el profeta Daniel habló de dos abominaciones desoladoras, dos tipos, porque son dos tipos. Y las dos producen o son originadas por motivos diferentes y producen resultados diferentes. Quizás es la primera vez que escuchamos esto, pero la Biblia, interpretando la Biblia. Hay una abominación que cometió Antíoco Epífanes con los macabeos, cuando estaban en guerra y querían conquistar y se metieron allá y les dio rabia y entonces pusieron unas imágenes en el templo y mataron unos cerdos ahí en el altar del sacrificio. Ocurrió históricamente ya, pero el resultado no fue lo mismo que la otra abominación desoladora de la que está hablando Jesús, ni las consecuencias, ni el origen fue el mismo. El origen fue un pagano, rey, que estaba conquistando, y que ellos se le opusieron, entonces de rabia los cogió y los humilló, matando cerdos en el altar del sacrificio. Y como ellos estaban apartados de Dios, el Señor estuvo más de 400 años en silencio de ellos, los dejó. ¿Ya? Y ahí fue cuando se ocurrió el milagro que dicen de los 8 días del aceite que duró 8 días el aceite. Y entonces ellos le hicieron en honor a eso una Hanukkah que tiene 9 brazos. Pero el aceite duró de Shabbat a Shabbat, o de sábado a sábado. Un poquito de aceite que era para solamente un día, duró 8 días. El número 8, no se le olvide, número 8, es el número tremendo de Dios. Tremendo, que vamos a dar una enseñanza sobre eso cuando hablemos del Shabbat o del sábado de Dios. El número 8, perfecto, que es igual, que equivale al número 1, primer día de la semana, donde el Señor resucitó, en fin. Entonces, muy importante, entonces, de la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Entonces, Daniel habló de 2 abominaciones. 2. Una cometida por Antíoco Epífanes, que era un pagano, que no tenía nada que ver con Dios, que era independiente de Dios, que era del mundo. Pero la otra no la cometió un pagano, la cometió un pueblo de Dios con el que él vino a confirmar un pacto, con el que él le dijo a la mujer sirofenicia: yo no he venido al mundo, sino he venido únicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino a restaurar, a restaurar el pacto de matrimonio con Yahweh, con esa cúpula o esa generación, y a salvar a las 10 tribus. Lo cual comenzó a ocurrir en Pentecostés, que ahí estaban todas las naciones, los judíos de todas las naciones bajo el sol. Verso 5 de Hechos 2. Entonces, 2 abominaciones diferentes. Pero en río revuelto, todo el mundo pesca. Muchos maestros han mezclado todo eso de la abominación, y entonces que el cuerno pequeño y los juicios por allá, lo de Macabeos, hermano, que está en un libro que no son inspirados como tal, Dios no los permite, pero que fue histórico. Simplemente fue un pagano que no tenía nada que ver con Dios, que no estaba bajo pacto con Dios, y se metió porque era un conquistador, como Alejandro Magno, como los Césares romanos, que no tenían nada que ver con Dios. Entonces no había problema. Ellos iban y conquistaban, pero no lo hacían por maldad, lo hacían porque eran conquistadores y porque eran ambiciosos de extender sus tierras. ¡Ojo! El Señor dice
Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desolada, está hablando de templo, y el que se sienta en el lugar santo es el hombre de pecado, ojo, y comete la abominación. Entonces, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, o sea, el hombre de pecado y lo que produjo su pecado, desolación, de que habló el profeta Daniel. Entonces, el profeta Daniel habló de dos abominaciones. Nuevamente, estoy aquí porque como esto nunca lo habíamos escuchado jamás en la vida, es importante que a usted le quede claro y que a mí me quede claro, porque si lo digo una vez a mí no me queda claro. Entonces, muy importante, acuerde que nosotros fuimos diseñados para aprender por repetición. Yo no estoy buscando el elogio de nadie, ni estoy buscando clientela, ni estoy buscando gente, no. Gloria a Dios por ustedes, gloria a Dios por los poquitos que nos estamos interesando en darle lugar a la palabra del Señor. Gloria a Dios por usted, los bendigo. Y le pido al Señor que le ponga esa hambre a usted y a mí de escudriñar su palabra para que aprendamos y que por primera vez en nuestra vida hagamos nuestra el 66avo libro de la Biblia, el Apocalipsis, nuestro. Entonces, dos abominaciones, la que cometió Antíoco Epífanes, que no tenía que ver nada con Dios, y la que cometió esa cúpula que estaba casada con Yahweh, que de ellos nunca se divorció, como lo hemos visto en las enseñanzas anteriores, nunca se divorció de ellos, nunca. Por eso él vino, dice, no a casarlos con Yahweh, sino a confirmar, lo dice, y enseguida lo leemos, lo dice Daniel 9:27, a confirmar el pacto con muchos. A eso vino. Así que, muy importante, a confirmar el pacto, porque ellos ya estaban casados con Yahweh. Por eso fue que ellos cometieron el grave pecado de decirle, ya no nos interesa, no nos queremos casar con Yahweh, nosotros no queremos rey, estamos reinando, tenemos las entradas millonarias del templo porque estamos sentados en el templo, porque el templo es nuestro, no te lo vamos a entregar nunca. Por eso, Dios mío, Nicodemo le dice al Señor, Señor, sabemos, o sea, la cúpula, todo el Sanedrín, sabemos, los ancianos sabemos que tú vienes de Dios, porque los milagros que tú haces, nadie los puede hacer si no viene de Dios. O sea, sabían. Y en Juan 11, ellos dicen, Él hace muchas señales y no lo podemos negar. O sea, ellos está confirmado de que las señales son verdaderas y las señales son buenas. Pero ¿qué va a pasar? Que todo el pueblo se va a convertir a Él. Ojo, ¿quién dijo eso? Sumo sacerdote, la cabeza, el mandamás, Hitler. Mejor que muera uno y no que vengan los romanos y destruyan nuestro lugar santo. Ojo, templo. ¿Por qué? Porque si lo destruyen, se les acaban las entradas, porque ellos estaban sentados en el templo. Cualquier relación con lo que estamos estudiando, con los que causan la abominación que les trajo desolación, es pura coincidencia, hermanos. Ok. Muy importante. Merita. Así que, muy importante, hermanos. Entonces, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Nunca habíamos entendido esto. Nunca. Yo nunca lo había entendido. De pronto, si usted lo había entendido, ok, pero yo no. Yo no había entendido que había dos tipos de abominaciones, que había dos orígenes de abominaciones, que había dos resultados de esa abominación y que había dos tipos de personas que cometieron dos tipos de abominación. La una era del mundo, no tenía problema en cometerla, Dios no los acusa de eso porque eran pecado y simplemente no lo estaban haciendo
por maldad contra Dios, sino porque eran gente del mundo que no conocían de Dios y que estaban conquistando e hicieron eso, y como se le opusieron los otros que estaban apartados de Dios, pero seguían casados con Yahweh, que Dios no les habló por más de 400 años, y fueron y les cometieron eso y los humillaron, ok, listo, y mataron a muchos, ok, ya, eso es histórico, ni siquiera Dios lo permitió en su Biblia, ok. Y la segunda, que el que la cometió estaba casado con Yahweh, no quiso reconfirmar el pacto de matrimonio con Yahweh. Por eso él dice, a lo suyo vino, porque eran suyos. No está hablando, las ovejas perdidas de la casa de Israel ya estaban divorciados de Yahweh. Ellos sí lo recibieron, pero Judá, que se está refiriendo, a lo suyo vino, a Judá, a esa cúpula, a esa generación, a ese Jerusalén, y ellos no lo recibieron. Más a todos los que lo recibieron, dice que habían judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el sol. Eso recibieron. Ojo, entonces, y ahí estamos nosotros que somos descendientes de ellos, por todas las matrimonios que hizo Efraín, que fueron los dos hijos que tuvo José, y de ahí, de esos dos hijos, salieron las 10 tribus perdidas, y ahí ellos se prostituyeron con todo el mundo, entonces porque ahí venimos nosotros. ¿Ok? Entonces, muy importante, hermanos, muy importante. El tiempo ha avanzado maravillosamente, pero no importa, sigamos. Así que, hermanos, la abominación desoladora de Mateo 24:15 es la misma de Daniel 24. El Señor por eso pone el ejemplo. Cuando el Señor dice aquí de que habló el profeta Daniel, se está refiriendo a las 70 semanas de Daniel. ¿Ok? Porque ahí dice claramente que se comete la abominación desoladora. En Daniel capítulo 27, capítulo 9, verso 27. Es muy importante. Así que la abominación que produce desolación de Mateo 24:15 es la misma de Daniel 9:27. Y es la misma de Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Capítulo 2, versículo 3 y 4. O sea, que Mateo 24:15, que el Señor habla de cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, el Señor dice que es exactamente igual a las 70 semanas de Daniel 9:27, y es exactamente igual lo que acabamos de leer, el estudio que estamos haciendo, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4, porque en el 3 dice que se manifiesta el hombre de pecado, el cual se sienta en el templo de Dios como Dios. Y se va contra todo lo que Dios viene a establecer. Es un paralelo perfecto entre Mateo 24:15 y 16, Daniel 9:27 y Segunda de Tesalonicenses 2:4. Lo mismo, la abominación desoladora es sentarse en el templo de Dios. Entonces, qué tremendo, hermanos. Hasta ahora ya tenemos suficiente por hoy. Suficiente. Pero, entonces, ¿en cuál templo de Dios fue que se sentó el hombre de pecado? El que cometió la abominación desoladora de sentarse en el templo de Dios. Entonces, ¿en qué templo fue que se sentó él? No puede ser otro. Es obvio que en el de Jerusalén. ¿Y por qué? Porque el Señor lo reconfirma en el verso 16. Por eso dice, verso 16 de Mateo 24. Está hablando de cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Entonces ahí vemos ya en el lugar. Y les dice, entonces, mira a qué templo se refiere. No dice que los que estén en Italia o en Gerona, allá en Italia, o en Venecia, huyan a los montes. No, aquí está diciendo, está ubicando geográficamente, geopolíticamente, a través del GPS,
el único templo donde se pudo haber sentado el hombre de pecado. Entonces ya mire dónde quedan el supuesto templo futuro y el supuesto hombre de pecado futuro, que es exactamente lo mismo que dice Daniel 9:27, Mateo 24:15, 2 de Tesalonicenses 2:4. Entonces, ¿dónde es que se sienta? Mire, entonces dice, pero cuando veáis en el lugar santo la abominación desolada de que habló el profeta Daniel, los que le entiendan, nos han engañado, por eso no hemos entendido nada, y la gente sigue sin entender nada. Los que entienden, y lo próximo que dice es, los que estén en Judea, huyan a los montes. Entonces, Señor ubica claramente, esa abominación desoladora que la comete ese hombre de pecado de sentarse en el templo de Dios como Dios, la ubica en Judea. Me imagino que eso dice su Biblia, hermano y hermano. En Judea. Huyan a los montes. Entonces, es claro, como para niños, hermanos, que ese hombre de pecado no se va a sentar en ningún templo, en ninguna nación, porque el Señor le está diciendo a sus discípulos cara a cara, lo están viendo, lo están escuchando, ellos son la audiencia relevante en este pasaje. La audiencia relevante, no hay otra audiencia. El Señor no escribió esto para ninguna otra audiencia. Se los digo a ellos y para que se lo dijeran al resto de los discípulos del Señor que habían. Y dice Flavio Josefo que cuando vino entonces esa destrucción o esa desolación, dice que ni un solo cristiano murió. ¿Por qué? Porque el Señor los previno, y para eso va a ser el estudio de Mateo 24 del 1 al 36. Muy importante. Entonces, ¿a cuál templo? No puede ser la iglesia, imposible. Ya sabemos que eso es imposible, porque no está hablando del diablo. Aquí no está hablando de ningún diablo. El diablo, eso fue destruido, sea lo que sea, o signifique lo que signifique. Atado, deshonrado, avergonzado, expuesto públicamente. Dice que a él se sujetado todo dominio, todo imperio, toda potestad, toda hueste, todos están sujetos bajo sus pies, y él está reinando sobre todos. Entonces ellos lo ven a él como el rey de gloria. Dice que aún los demonios lo ven y tiemblan. ¿Por qué? Porque saben quién es el rey. Muchos cristianos no saben quién es el rey, por eso hacen lo que hacen, dicen lo que dicen, cometen lo que cometen, que no saben quién es el rey que está reinando sobre él. Los demonios sí. Entonces, aquí no está hablando de ningún diablo, está hablando de un hombre de pecado de hace 2000 años, y el Señor los está previniendo sobre exactamente lo mismo. Hay por lo menos 9 paralelos entre Mateo 24 y 2 de Tesalonicenses. Entonces, muy importante, hermanos, que podamos entender de que, Señor, en el principio hermenéutico o de interpretación, la audiencia a la que le está hablando es a sus discípulos, y le está diciendo a ellos, por cuando ustedes, Pedro, Juan, Jacob, cuando ustedes vean, ustedes, no ningún otro, ustedes y los discípulos vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, o sea, que se iba a sentar un hombre de pecado en el templo, y todo ese pecado que produjo eso, trajo unos resultados, que es desolación, por eso se llama abominación desoladora. Es muy importante. Entonces, los que estén en Judea, aquí en Israel, lo dijo él hace 2000 años, huyan a los montes, o no los que estén en Roma. Todo eso es una perversión de la verdad bíblica. Eso es violar cada una de las reglas de la hermenéutica o de las leyes de la interpretación bíblica y de cualquier libro. Primera ley, la Biblia tiene que interpretar la Biblia. Ya eso deja a un lado las 4 escuelas de interpretación. Si es que ninguna de ellas le da lugar a que la Biblia interprete la Biblia, si le da lugar, ok. Si no le da lugar, pero pareciese que no, porque hay 4, si no, fuera una sola. Si le dieran lugar, fuera una sola, pero esta contradice esta, hay un juego tremendo para los números de la lotería, los que juegan eso.
Lo mezclan. Al baloto y todo lo que juegan, en fin. Entonces, muy importante que el Señor les dice, y si nosotros respetamos esas reglas de interpretación mundial, porque eso es mundial, entonces el Señor le está diciendo, no a usted ni a mí, sino a Juan, Pedro y a los que les está hablando, que ahí mencionan los nombres, Mateo 24, verso 1, 2 y 3, ahí está, les está hablando ustedes, no nosotros, hermano. Por eso es que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. No, que la iglesia no va a pasar por una gran tribulación. No, eso es falso. Ya lo estamos viendo, hermano. Esto es muy fácil, ya como lo estamos viendo. Mire qué fácil es permitir que la Biblia interprete la Biblia. Entonces, el Señor termina diciéndole, los que estén en Judea, hace 2000 años, que le está hablando a los ojos a Juan y a Pedro, le está diciendo, cuando ustedes, y veas en los versículos, todos esos versículos, para que vean las veces que dice, entonces cuando ustedes vean esto, cuando ustedes hagan esto, relevancia de la audiencia, esa es una de las primeras leyes de la interpretación, relevancia de esa audiencia, o sea, ¿a quién les está hablando? Y nosotros nos enseñaron que eso es para nosotros. Por eso tenemos que guardarnos de que venga la gran tribulación. Y muchos enseñan de que esta es esta pandemia de la gran tribulación. Bueno, eso lo han dicho siempre. Entonces, muy importante, hermanos, muy importante. Entonces, así que el hombre de pecado es el que comete la abominación desoladora. ¿Por qué? Porque la abominación desoladora, según lo define Daniel 9, 27, Mateo 24, 15, es sentarse en el templo de Dios. ¿Por cuánto? Tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. ¿Cuál es el lugar santo? El templo. El templo, hermanos. Templo. Entonces, y que es lo mismo que dice 2 Tesalonicenses 2:4, que él se sienta en el templo, o sea, que el hombre de pecado es el que comete la abominación desoladora. Pues, muy importante, entonces, así que el hombre de pecado es quien comete la abominación, que trae desolación, o destrucción, o gran tribulación, o borrón. Pasa un borrador y borra todo. Al sentarse en el templo de Jerusalén del primer siglo. Por eso es que el Señor dijo, el que lee, entienda. Uy, hermano, por primera vez, se lo digo delante de Dios, que yo entendí esto, por primera vez. Es cuando lo estaba estudiando, no en este momento. Primera vez. Ni entendimos, hermano. Ni entendimos. Yo creo que lo vamos a dejar aquí, para que podamos continuar la próxima semana. Valió la pena la espera. Valió la pena. Valió la pena. A veces por cosas o ciertas ocupaciones y mantengo estudiando. Y no solamente estoy estudiando para esto, sino que empiezo con esto y me voy. Me sumerjo y ahí me quedo y me engolosino y a veces no me alcanza. Pero demasiado es lo que el Señor me ha permitido entender. Entonces, tremendo que hoy entendimos, hermanos. Quizá para algunos, por primera vez, que hay dos tipos de abominaciones en la Biblia. Abominación es pecado terrible, pero como lo define sobre el templo, hay dos características. Una que es cometida por paganos, que no lo hacen por maldad contra Yahweh, sino que son conquistadores y asesinos y ambiciosos y quieren someter a los países a tributo, a que les paguen tributo. Y eso fue lo que pasó con Antíoco Epífanes, conquistando naciones. Una de esas fue Israel. Se metió allá y como vio oposición y maldad y en fin, entonces contra él, entonces por ira hizo eso. Porque ¿qué ganaba él con sacrificar unos cerdos ahí en el altar del sacrificio? Nada.
¿Y qué ganaba con ir a poner adentro de un templo, hermanos? Ídolos que nadie lo ve, sino que lo hizo por rabia. Pero un pagano. La otra abominación desoladora no es un pagano, ni es un creyente cualquiera, no es uno de las 10 tribus, es uno casado con Yahweh. Además, que el Señor les dio 470 años para que reconfirmaran el pacto con Yahweh. Que Dios les dio oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, al punto que les dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces? 3 años y medio. ¿Cuántas veces en 3 años y medio? A esa cúpula, a esta generación, a ese hombre de pecado, porque el hombre de pecado es el que se sienta en el templo de Dios. Y el Señor les dijo: cuando ustedes vean con sus ojos, y ellos lo vieron, ellos vieron con sus ojos, por eso huyeron, y según Flavio Josefo, ninguno murió. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido arroparos bajo el pacto? A eso vine, a lo suyo, a lo mío, y los míos. Él vino a cumplir todos esos mandatos que le entregó Yahweh. Y uno de esos mandatos era, según lo dice Isaías 49:6, léalo bien, era restaurar a Jacob, a 10 tribus perdidas, a Israel, Judá y a las naciones. Lo cumplió a plenitud con los que quisieron. Por eso es que el Señor, cuando hace el llamado, dice: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y siga. Entonces, niéguese a sí mismo. ¿Por qué? Porque comienza un nuevo estilo de vida, un nuevo rey, bajo una teocracia, bajo unos mandamientos, bajo unos estatutos, preceptos, leyes, normas, mandatos. Entonces, ¿cuántas veces he querido arroparos en el pacto de reconfirmar el pacto? Si ellos le dicen: si te aceptamos, reconfirman el pacto. Los otros ya estaban divorciados, estos no. Por eso es que esas dos apostasías, la una es un pagano conquistador, ambicioso, que conquista naciones, y si se meten contra él les impone penas diferentes. Una de esas fue que mató unos cerdos en el altar de sacrificio y puso unos ídolos dentro del templo. Eso es todo. Pero, tranquilo, el Señor estaba enojado con ellos y vino a cumplir 490 años después, a cumplir todo. Y Cristo lo cumplió todo a la perfección. Pero ellos no quisieron. ¿Cuántas veces he querido arroparos como la gallina arropa sus polluelos, pero no quisiste? Pero en lo que le dijo no fue eso: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, incluyendo al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios. Se sentaban en el templo de Dios, se hacían pasar por Dios, con la autoridad de Dios, en fin. Así que, hermanos, qué lindo es el Señor, bendito es el nombre del Señor. Dos cosas maravillosas, dos abominaciones: una cometido por cualquiera que no de pacto con Dios, ambicioso, un rey, y que tuvo un origen, y tuvo unas consecuencias. El otro, la abominación de que habló el Señor, dice que de la que habla el profeta Daniel, que es Daniel 9:27, tuvo otro origen dentro de la casa de Dios, de los que estaban casados con Dios, con Yahweh, y trajo unas consecuencias que el Señor las dictamina una por una claramente en Mateo 24. Esto que aprendimos hoy es precioso. Así que bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Dios mío, gracias te damos por tu bendita, preciosa y eterna palabra.
Dios mío, gracias por este privilegio que nos permite reunirnos, Señor, para poder, mi Señor, honrarte, escuchando tu palabra, aprendiendo de ti, aprendiendo cosas maravillosas para que algún día podamos hacer nuestro ese libro del cual tú dices, bienaventurado los que leen y ponen por obra este libro del Apocalipsis, revelación de Jesucristo. Bienaventurado, o sea que hasta ahora no hemos sido esos bienaventurados porque ha sido un libro independiente en nuestra vida, pero ahora ya lo estamos haciendo parte de nuestra vida, Señor. Bendito es tu nombre por darnos este entendimiento para que tu palabra se revele ante nuestros ojos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, gracias, precioso Señor. Hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Siga orando, hermanos, por cada uno de nosotros, por todos los hermanos que están enfermos, por los bebés, por Antonio Orión, en fin, que cada día se mejora más, bendito sea el Señor. Y por supuesto estamos orando por todos, hermanos, por su salud, por su familia, por su hogar, por sus hijos, hermanos, por la iglesia, por cada una de las necesidades, hermanos. Bendito es el Señor, que el Señor los guarde en medio de esta situación tan terrible. Lo estamos haciendo con todo cariño para el Señor, hermanos, y confiando en que si el Señor dice que oremos es porque Él se agrada en responder. Así que, muy bueno, hermano, entusiásmese con esta enseñanza. No simplemente la ponga, ay, me llegó el mensaje y ya. No, hermano, cómprese un cuaderno. Cómprese un cuaderno. Porque esto no es, hermano, una prédica. Si usted lo encuentra en todo lugar y en todo momento, en toda hora, millones en el internet, esto no lo encuentra. Cuaderno, ¿para qué? Para que no seamos egoístas, para que usted le comparta a otros. Porque cuando usted le comparte con fundamento escrito, escritural, hermano, entonces la gente va a entender. Pero usted va y le dice esto y se le olvida, mientras que usted lo tiene. Hermano, eso honra a Dios. El que en lo poco, que esto fue una de las cosas que Dios engrandeció sobre todas las cosas del universo, su nombre y su palabra. No hay nombre sin palabra, imposible. Así que anímese, compre el cuaderno, anote, pregunte lo que se le olvidó, escríbanos, no le dé pena, hermano, para eso estamos. Para mí es un gozo. Si de pronto estoy muy ocupado, no le puedo responder ahí mismo, con toda seguridad que le va a responder. Pero tranquilo, hágalo, hermano y hermana. Así que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre, Señor, por un día más, una noche más que nos da, Señor, para reunirnos en pos de ti, pos de tu Espíritu, pos de tu palabra. Señor, te damos gracias por el entendimiento que nos diste hoy, Señor. Y bendigo a tu pueblo, Señor, y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, sea llenando sus vidas, y que esa paz fluya en ellos y a través de ellos donde ellos vayas. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén. Bendito es el nombre del Señor.